estamos junto a Juliana Fursi. Ella es micóloga, es autora también, activista de setas, y creo que se me pueden quedar en el tintero varios títulos más. Pero Juliana, qué mejor que poder conversar contigo y que tú misma nos cuentes de qué se trata tu trabajo, en qué va, cuál es la importancia de las setas y los hongos. Y quiero partir derribando mitos, porque cuando uno propone de repente entrevistas y te dicen, ¿de qué? De hongos. ¿Pero por qué? ¡Qué asco! O está el otro que te dice, ay, pero ¿y qué comimos? Ah, ¿qué estuvimos viendo, fumando? Ya, entonces quiero partir de inmediato por ahí. ¿Cómo defines tú un hongo? ¿Cuál es la diferencia entre un hongo, una seta, un champiñón? ¿Es todo lo mismo? Muchas veces lo usamos como sinónimo. Muchas gracias, Carolina. En primer lugar, un honor estar aquí conversando contigo. Mira, muy buena pregunta. Los hongos son organismos que conforman su propio reino. ¿Qué quiere decir eso? Que son un grupo de organismos tan diversos como los animales o como las plantas. Y los champiñones o las setas son solo un tipo de hongo. Es como decir un pájaro. ¿Ya? Y no estamos refiriéndonos a todos los animales, estamos refiriéndonos a un pájaro, decimos una seta o un champiñón, es como decir un pájaro dentro del reino de los hongos. Las levaduras son hongos, las levaduras que son organismos unicelulares que usamos para hacer el pan, vino, cerveza, los mohos, ¿no es cierto? Que muchos asociamos a la fruta podrida o el pan podrido, pero son organismos desde los cuales se sintetizó la penicilina. Son hongos. Los líquenes se estudian dentro del reino fungi. Las orejas de palo también son hongos. Así que los hongos son organismos que son muy diferentes a plantas y animales. Y en términos de su ADN, son más cercanos a los animales, o sea, a nosotros, que a las plantas. Bueno, es que eso justamente leyendo y un poco investigando al respecto antes de hablar contigo, es lo que estaba viendo, que de hecho tenemos mucho más en común con los hongos de lo que pudiésemos pensar. Y de nuevo, esta repulsión que existe por un lado, o esta asociación tal vez a épocas de, de, mm, eh, de descontrol, por ejemplo, entre los 60 y los 70, que es a lo que se asocia un poquitito esto de las setas, va tanto más allá, como tú bien lo decías, la penicilina y los remedios y todo lo que pueden colaborar los hongos hoy en nuestro medio ambiente. Cuando tú hablas de estas interconexiones y que el champiñón viene siendo como, hay quienes lo definen como la fruta, como la manzana del hongo, ¿ya? ¿Hasta dónde van? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es su función? A ver, el uso de hongos por parte de la humanidad como remedios, como materiales o como comida es, es muy antiguo, es ancestral. Nosotros hemos coevolucionado culturalmente con los hongos, con todo tipo de hongos, hongos unicelulares, hongos más grandes, y en particular, cuando uno habla de los hongos como los champiñones, que tienen esta estructura visible, ¿no es cierto?, que muchos asocian a lo pagano, ¿no? Sí. Y en Chile, lamentablemente, la palabra quechua, callampa, se asocia a la biología masculina, el único país del mundo que tiene eso. Eh, lo que estamos viendo es una estructura macroscópica cuya única función es dispersar esporas, ¿ya? Es así como la manzana tiene por única función producir y dispersar semillas para una planta. Pero la estructura completa, el cuerpo de ese hongo, vive bajo tierra, o vive dentro de un tronco, o vive dentro de una muralla de un baño de alguien, ¿no es cierto? Y esa estructura se llama micelio, ¿ya? No todos los hongos forman micelio, pero los que forman setas, sí. Y ese micelio puede ser enorme. De hecho, el organismo más grande del planeta es un hongo, el ser vivo, el individuo más grande de todo, conocido a toda la humanidad, conocido al mundo entero, es un gran micelio que cubre cientos, más de 900 hectáreas en un área bajo un bosque en Estados Unidos. Y una o dos veces al año produce estas estructuras, estas setas para reproducirse, para dispersar esporas. Y ese micelio conecta árboles con árboles, a veces conecta a un animal con un árbol, y realmente son los organismos que forman un ecosistema, ¿no? Hacen que todos funcionemos en armonía. Y ahí, Juliana, cuando tú dices que conectan un árbol con otro árbol, uno podría pensar, ¿y para qué? ¿Necesitan mandarse WhatsApp los árboles? ¿En función de qué? El árbol vive, crece, si tiene la suerte de ser el más alto, un poco como que siempre está la teoría en el mundo animal que el más fuerte es el que sobrevive y punto. Sí.
Sí, en realidad lo que los hongos te enseñan es que el que más colabora es el que sobrevive. Y ocurre que, ¿para qué? Buena pregunta, ¿para qué? Los árboles dependen de la luz del sol casi siempre, ¿no es cierto? En teoría, dependen de la luz del sol para vivir y crecer, para hacer fotosíntesis. Resulta que una plántula, un arbolito pequeño en un bosque muy cerrado, no le llega ni un rayo del sol. ¿Cómo va a crecer? ¿Cómo va a obtener los nutrientes que necesita para alcanzar la luz del sol? Y ahí está la respuesta de esta conexión con los hongos, porque lo que sabemos hoy día, gracias a los estudios de una mujer canadiense fabulosa que se llama la doctora Suzanne Simard, es que existen árboles nodrizas, es decir, árboles madres, un árbol grande que tiene pleno acceso a la luz del sol y que a través de los hongos conectados en sus raíces le entrega a un arbolito pequeño en la mitad del bosque que no tiene acceso al sol los nutrientes que necesita para vivir. Entonces los hongos, este micelio, esta red subterránea, funciona como cordón umbilical en el fondo. Son largos cordones de flujos de nutrientes y agua que permiten la vida de los más pequeños. Increíble, qué maravilla. Y tanto que aprender, porque si pudiéramos colaborar así entre los humanos, aquí arriba, sobre el, no bajo tierra, digamos, tan distinto sería, ¿no? Y Sí, ahí, Liliana, cuando pensamos, uno dice, podríamos quedarnos ahí y decir, bueno, ya, qué bueno por el árbol más chiquitito, qué bueno por esa semilla que va a poder germinar de mejor forma, pero ¿y a mí qué? ¿Y a mí qué me afecta eso? Sí, voy a tener un bosque más grande, pero muchas veces lo vemos lejano, no entendemos que gracias a ellos nosotros respiramos, por ejemplo, ¿verdad? claro. La fotosíntesis. Pero en una aplicación ya más mundana, si tú quieres, más citadina, ¿qué funciones ha cumplido el hongo hoy o que se ha encontrado? Que entiendo que hay iniciativas, por ejemplo, en Haití o, por ejemplo, respecto de construcción, ya no en la parte médica, sino en lo que es hoy por hoy, un elemento que pueda ser compostable directamente o que pueda Sí. ser biodegradable. A ver, nosotros no nos podemos separar ni un solo día de nuestras vidas mundanas citadinas de los hongos. No solamente por la comida, y especialmente en Chile, donde el pan, la cerveza, el vino, el chocolate, la salsa de soya, que son todos dependientes de los hongos, son ingredientes fundamentales de la vida, ¿no es cierto? O productos fundamentales de nuestra vida cotidiana. Sino que hay hongos en el detergente que nosotros ocupamos. Todos los detergentes comerciales que se venden, todos aquellos que limpian en frío lo hacen porque usan enzimas que sintetizan de hongos que son capaces de descomponer la materia orgánica que no queremos en nuestra ropa. O sea, muchos usos desconocidos. En la parte médica, como dice, que vamos a dejar de lado. Eh, pero solo quiero enfatizar que desde la ropa que lavamos hasta lo que comemos y cómo nos vestimos, todo depende de hongos. Y hoy día lo que está ocurriendo es que estamos volviendo a unas técnicas bien ancestrales de hacer ropas y hacer materiales con hongos. Hoy día empresas como Adidas, Lululemon y varias más están alejándose de los cueros animales y están ocupando cueros de micelio, de hongo, que son materiales que en el este de Europa se ocupan hace cientos de años para hacer carteras, ropas, sombreros y otros. Hoy día Stella McCartney, ¿no es cierto?, Sí. ocupa este cuero Milo como una cosa muy novedosa, pero son materiales ancestrales. Y luego tenemos materiales de construcción. Y el micelio, esta estructura subterránea, es muy resistente. Y hay algunas especies de hongos que son capaces de aglomerar, por ejemplo, acerrín o viruta de madera, y armar una densidad que permite construir. Son resistentes al fuego o retardantes al fuego. Entonces hoy día se pueden ocupar paneles o una suerte de ladrillo hecho de micelio para construir de forma amigable con la naturaleza, eventualmente compostable, aunque no es deseable que se te Sí. composte la casa, ¿no es cierto? Pero eventualmente si quisieras desecharlo, podría esto reciclarse. Y también hay aplicaciones bien interesantes en todo lo que tiene que ver con el reemplazo del plástico, el packaging. Tú puedes criar este hongo en este acerrín en moldes que son de la forma que tú necesitas, es decir, una forma de una botella, no una forma, qué sé yo, de un frasco, y así reducir la cantidad de plásticos que se están ocupando y además reducir la cantidad de espacio que se necesita para transportar productos.
Y finalmente, un poco tratando de tocar todos los temas en el poquito tiempo que tenemos, pero entiendo que hay incluso experimentos ya y patentes, de hecho, con hongos que son capaces de repeler ciertos insectos, por ejemplo, y hablo en particular de las termitas, por ejemplo, una problemática que puede tener una casa y que se te va y se te derriba, digamos. Sí, Pero que además, a diferencia de un insecticida, que podríamos pensar, esto tiene un efecto que devuelve ese insecto, si tú quieres, a ser materia de la tierra, o sea, un poco lo composta, o no. sí, a ver, son hongos patógenos, son hongos que matan a esos insectos. Es más que repeler en el fondo. Lo que ocurre es que infecta una termita y esa termita vuelve, ¿no es cierto?, a su colonia y se produce un exterminio masivo de esa peste. Ahora, ¿qué ocurre? Los hongos son específicos de su sustrato o de sus simbiontes y por lo tanto el hongo que ataca una termita no ataca una hormiga, no ataca una mosca y por lo tanto lo que tú tienes es un insecticida, ¿no? Pero muy enfocado, que te asegura que no va a haber un daño enorme al resto de los animales que están en su entorno y que además no es tóxico para el medio ambiente ni para la tierra. Lo que hace es que mata a esos insectos de una forma natural, en el fondo exacerbada. Ujú. Sí. Ahora, cuando ya, y para terminar, cuando pensamos en lo que viene, cuando pensamos en cuánto hemos descubierto, y tú decías, son técnicas ancestrales a las cuales estamos tal vez volviendo hoy, pero que todavía hay mucho por descubrir. ¿En qué Sí. etapa estamos? Y Uy, cuando hablamos siempre del hombre siendo nosotros, la especie que ha sobrepoblado este planeta, ¿podemos hacerle daño? ¿Podemos eliminar, porque ahora nos vamos a volver locos por los hongos, por ejemplo, si se descubriera todas estas maravillas y se empezaran a aplicar de manera masiva? a ver, los hongos son organismos que son sujetos a todos los mismos, las mismas amenazas que las plantas y los animales, o sea, que nosotros mismos. Cambio climático, uso excesivo de fertilizantes, de pesticidas y de fungicidas, pero por sobre todo la pérdida de hábitat. Eh, la diferencia es que de los hongos sabemos muy poco de su diversidad. Conocemos a lo más el 10% de la diversidad de hongos del planeta. En Chile uno sale al bosque, si uno hace un muestreo enfocado, uno encuentra especies nuevas para la ciencia, en toda la Patagonia, incluso en Santiago. Se está describiendo ahora una especie nueva que se encontró en Tobalaba con Echenique, en Santiago, ya una especie nueva para la ciencia. Ese es el nivel. Eh, entonces, yo diría que lo más peligroso es cómo estamos destruyendo el hábitat, no solo de los hongos, sino que de las plantas y los animales, los bosques, las praderas, los humedales, ¿no es cierto?, las turberas. Hay que tener mucho cuidado porque no solamente dependemos de lo que se ha descubierto, sino que dependemos de lo que aún no se descubre. Los hongos enseñan que nadie vive independiente de otro y eso no es distinto para nosotros. ¿Qué pasaría con nuestros hijos, nuestros padres sin la penicilina? Lo más probable es que varios de ellos ya no existirían por una gripe. Te da una neumonía y te mueres, y es gracias a ese hongo que han podido sobrevivir. Cuando ya nos hagamos resistentes a la penicilina, vamos a necesitar otro hongo que tenga antibacterianos, ¿no es cierto? Antibióticos que nos sirvan. Las estatinas que bajan el colesterol, todas vienen de hongos. Los remedios que nos ayudan a tolerar trasplante de órganos vienen de hongos. Y esos son del poco 10% que conocemos. Ujú. Así que aquí el mensaje es cuidar la naturaleza, dejar que los ciclos fluyan y no fragmentar, no hacer calles por todas partes, ¿no es cierto? No cortar todos los bosques. Hay que dejar que la naturaleza siga su ciclo. Bueno, y tantas veces que vemos en una caminata y que se ve que hay estas callampas, ¿y cuál es la primera reacción para muchos? Pegarle una patada para que Sí, no haya hongo, ¿no? Que es un poco, sí. me imagino, el gran error y que un micólogo podría ponerse a llorar o agarrarse la cabeza con dos manos. La verdad es que es muy divertido porque los hongos han sido sujetos de esta como noción como si fueran extremadamente peligrosos, pero no hay que olvidar que hay ranas que uno toca y se muere, Mm. hay medusas que te tocan y te muere, hay plantas que tú comes y te puedes morir, ¿no? El famoso caso del cabro en Alaska, Into Sí. the Wild,
se comió una planta equivocada y se murió. Pero asociamos en general esos atributos a los hongos y es un error. Entonces lo que yo le diría a la mayoría de la gente es que deje de ser tan ignorante y que averigüe, que estudie un poco. Hoy día en Netflix pueden ver la película Fantastic Fungi, ¿no? Hongo fabuloso, y se pueden enterar con 1 hora y media de su tiempo de cuánto dependemos de los hongos. Así que hoy día está a la mano esa información. Maravilloso. Juliana, agradecerte muchísimo. Sé que hay una fundación que me encantaría que nos contaras el nombre por lo menos, para que La también aquellos que estén más interesados puedan interiorizarse. Sí, hay que decir que Chile lidera grandes iniciativas a nivel mundial de conservación de hongos. La Fundación Fungi, una organización fundada en Chile hace 10 años, y les invito a ir a ffungi.org y síganos, van a enterarse de lo importante que es Chile para el mundo de los hongos. ¿Y las 3F? Y las 3F, no hablen nunca más de flora y fauna. Hay una tercera F que habla del reino fungi. Flora, fauna y funga. Juliana, que estés súper bien, 1.000.000 de gracias. Gracias. Buen viaje, sé que sigues recorriendo el mundo y un placer haberte tenido con nosotros. Muchas gracias. Chao.